Al llegar con su tío Bernardo, lo primero que hicieron fue acudir con un curandero llamado Mariano Fuentes Vallejo, cuyas habilidades especiales y capacidad para poder curar a los enfermos y hablar con espíritus era heredado por su madre. Pensó que había sido preñada por el mismo demonio. Esto se lo hizo saber a el pastelero y a su familia y fue su peor error. Sin duda alguna, una de las cosas más extrañas en la autopsia fueron los daños que tenía Encarnación en el cuello. Estos daños hacían pensar que la cabeza de Encarnación giró 180 grados hacia un lado. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast de medianoche. Les habla su amigo John Lar y el día de hoy les traigo una historia realmente espeluznante, 100% real, basada en los hechos y testimonios de gente que participó en este evento atroz. Les hablo sobre un exorcismo ocurrido en 1990 al sur de España, en el barrio llamado Albaicín, un barrio muy popular por ser turístico y por estar en una colina cuyo mirador hace que las casas y la arquitectura se aprecie de una manera hermosa, pero que con todo esto tiene esta pequeña mancha que sin duda en esos años dejó una gran marca mediática. Al final, tú eres el mejor juez, tú dirás si todo lo que sucedió en este caso que te voy a contar se trató simplemente de algo criminal, algo muy atroz pero solamente criminal, o si realmente se trató de algo paranormal. Empecemos. Corría el año de 1990 y Encarnación Guardia Moreno, una mujer de 36 años, originaria de España, vivía temporalmente en Francia cuando recibió la noticia de su tío Bernardo de que a él lo acechaba y lo acosaba una cierta cantidad de espíritus después de la muerte de su suegra. Encarnación tenía cierta experiencia en temas espirituales. Incluso se llegó a mencionar que Encarnación acudió varias veces a misas satánicas. Encarnación no se la pensó dos veces y acudió a visitar a su tío en Granada, España, en el barrio del Albaicín. Al llegar con su tío Bernardo, lo primero que hicieron fue acudir con un curandero llamado Mariano Fuentes Vallejo, cuyas habilidades especiales y capacidad para poder curar a los enfermos y hablar con espíritus era heredado por su madre. Esta era una época en donde muchas personas creían en este tipo de cosas, en especial en el barrio del Albaicín, en donde muchos charlatanes hicieron su agosto, ya que muchas personas tenían un nivel de estudios muy escaso, casi llegando al analfabetismo. En la primera sesión en la que acudieron Bernardo y Encarnación, Bernardo comentó que Encarnación tuvo ese primer trance en la que Mariano, sin duda alguna, le dijo que un ente la quería poseer y este ente seguramente se trataría de un primo recién fallecido de Encarnación, su primo José. Siguieron yendo a estas sesiones hasta que, pues, Encarnación ya no estaba tan convencida. Le dijo en contadas ocasiones a su padre que estas sesiones le ocasionaban cierto miedo, por lo que ya no quería acudir. Sin embargo, siguió acudiendo, seguramente por convencimiento de su tío y del propio pastelero. Como ya lo he mencionado, Encarnación no era nada ajena a las sesiones espiritistas. Además de ir a las misas satánicas en Francia, también se dice que estuvo en este tipo de eventos en donde varios cuerpos humanos se unen entre sí.
Fue en una de estas ocasiones en que Encarnación pensó que había sido preñada por el mismo demonio. Esto se lo hizo saber a el pastelero y a su familia, y fue su peor error. Y fue un febrero de 1990 en la calle San Luis donde ocurrió este macabro asesinato conocido como el exorcismo del Albaicín. Los participantes estaban listos. Mariano, el pastelero, dos primas de Encarnación llamadas Isabel y Enriqueta, así como una sobrina llamada Josefa y por supuesto Encarnación. Todos reunidos en la casa de una de las tías de Encarnación para hacerle un exorcismo. Un exorcismo que la liberaría de este hijo no querido en su vientre, de este hijo del demonio. Todo estaba preparado y Mariano empieza dándole agua caliente con sal a Encarnación para que lo ingiera y pueda sanar su cuerpo desde adentro. Siguió dándole este menjurje junto con jugo de naranja con vinagre, agua con aceite, pimienta, y todo esto que ingería Encarnación era dañino para ella. Empezó a sentir estos dolores internos en su cuerpo y empezó a tener espasmos. Estos espasmos, según los testimonios, dicen que sintieron que era el demonio quien quería que pararan con esto. Fue por esta razón que, lejos de detenerse, obligaron a Encarnación y la obligaron a golpes. Incluso la aventaron hacia una pared, la llenaron de golpes a la pobre mujer, obligándola a tomarse estos menjurjes que, según ellos, era lo único que le haría bien a Encarnación. Una de las primas mencionó haber escuchado que Encarnación, con todo esto que le pasaba, seguía gritando que ella era la esposa del demonio y que tenía a su hijo en su vientre. Las primas de Encarnación aún no se explican cómo Josefa, la sobrina, estaba tan determinada a acabar con todo esto. Mientras las primas están sosteniendo a Encarnación de las manos y las piernas y Mariano está haciendo estas oraciones y deteniendo el vientre de Encarnación, Josefa toma un hierro, un pedazo de hierro candente, y lo introduce por la vagina de Encarnación. Esto obviamente le causa un dolor indescriptible, dañando gravemente sus partes íntimas y haciendo que la pobre Encarnación se retuerza todavía más. Como no dio el resultado esperado para Josefa, agarra una aguja de lana de estas grandes y hace lo mismo. La introduce varias veces a esta cavidad de Encarnación. También se dice que introdujo varias veces su mano, intentando agarrar lo que estuviera en el vientre. Tantas veces empujó con su mano y tanto que sufrió Encarnación, que Josefa vio que de la otra cavidad, la del ano, empezó a salir algo. Fue en ese momento que Josefa con su mano agarra esto que sale, que se probó después eran hemorroides, y las estiró con todas sus fuerzas, provocándole daños en el intestino indescriptibles. En el juicio, Josefa y Mariano dirían que este bulto que le salía de la cavidad anal expedía humo y fuego. La pobre Encarnación, a manos de su familia y de un charlatán que se hacía pasar por curandero, había sufrido heridas de gravedad en sus zonas íntimas y también se le había destrozado ya la garganta por los más de 3 kilos de sal disueltos en agua que le habían hecho beber. Esto
combinado con el jugo de naranja, vinagre, pimienta, hacían que esta tortura durara todavía más. No nos podríamos imaginar el gran dolor que ella sentía en ese momento. Esa misma tarde, Carmen, hermana de Encarnación, quiere ver qué está pasando en esa habitación, pero no abren la puerta. Simplemente Carmen se asoma por un poco de espacio que había en la puerta y puede ver a Encarnación tranquila, acostada en la cama. Según los testimonios de Carmen, se veía todo tranquilo, por lo que no hizo nada, lo dejó pasar y se fue de ahí. Sin embargo, como no tenía noticias de su hermana por la madrugada y tampoco de su hija Josefa, volvió a acudir. En esta segunda ocasión, lo que ve no la deja nada tranquila. Encarnación está desnuda y ensangrentada, por lo que inmediatamente va por su amiga María Luisa. ¿Por qué llamar a su amiga María Luisa en vez de a la policía? Como les comenté, en ese lugar, en esas épocas, se creía pues de todo. María Luisa era una adivinadora y Carmen no encontró mejor ayuda que la mismísima María Luisa. Cuando vuelven a llegar a donde está Encarnación y los demás, no las dejan pasar, no dejan ayudar. Así que Carmen va en busca ahora de su esposo. Los dos van al domicilio de sus parientes y, según unas versiones, van acompañados del novio de Josefa, la sobrina de Encarnación. Al llegar, se encuentran con una escena dantesca. Inmediatamente y sin perder tiempo, el novio de Josefa envuelve a la pobre Encarnación ya moribunda en un edredón y la llevan al hospital. En otras versiones, fue una ambulancia la que llegó a la casa y llevó a Encarnación al hospital Ruiz de Alda. Sea como fuera, Encarnación no aguantó mucho. Solo sobrevivió un día más, un día después de haberla llevado al hospital. Esto por la gran cantidad de sal con agua que había consumido y, claro, las graves lesiones. Pero, ¿qué decía el informe forense? Evidentemente, la causa principal fue la ingesta de sal y agua. De los daños que encontraron los forenses era que la vejiga de la pobre Encarnación simplemente estalló. Además de los daños en los intestinos y los varios desgarros internos que tenía, en especial el esfínter exterior del ano que se rompió o que rompieron por completo, los hematomas, moretones y hemorragias en el cerebro fueron parte de lo que encontraron los forenses. En el juicio, todos tenían una versión diferente. Unos alegaban que Mariano era el único que tenía toda la culpabilidad, que Mariano las obligó a todas diciéndoles que si no se sacaba el demonio en ese momento, se iba a meter en otra mujer de esa misma familia. Pero ¿qué decía este pastelero, este curandero? Pues se le echaba la culpa al demonio y sobre todo pues a los familiares de Encarnación. Las primas le echaban la culpa tanto a Mariano como a Josefa. Josefa le echaba la culpa a las primas y a Mariano. Había varias versiones. Sin embargo, todos fueron condenados a solo 5 años de cárcel. 5 años de cárcel les valió la vida de Encarnación. Una mujer que, engañada por este charlatán y estas creencias que personalmente ella tenía, le costaron la vida. Pero no todo terminó ahí. Hubo algunos aspectos que no dejaban de ser extraños. Una de las cosas
en la que ninguno de estos condenados a la cárcel se equivocaron era que el cabello de Encarnación, estando liso al principio del ritual, una vez transcurrido este, se rizó. Los médicos forenses no daban crédito a esto y no tenían una explicación razonable. Sin duda alguna, una de las cosas más extrañas en la autopsia fueron los daños que tenía Encarnación en el cuello. Estos daños hacían pensar que la cabeza de Encarnación giró 180 grados hacia un lado, cosa solo posible si alguien hubiera manipulado el cuerpo de Encarnación una vez difunta. Pero recordemos que Encarnación murió en el hospital. Por último, no se pudo obtener evidencias o pruebas fotográficas de los daños que presentaba Encarnación. Todas las fotos se velaron. Estas manchas blanquecinas que aparecían en las fotos y no dejaban ver su contenido. Incluso la jueza ordenó una segunda toma de fotos y videos, pero fue en balde. Sin duda, algo muy extraño. Por favor, déjame tus comentarios. Me gustaría saber qué piensas de este caso y si no te has suscrito, por favor, te invito a que lo hagas, que actives la campanita y le des like si este video te ha gustado. Muchas gracias por llegar al final. Me despido, soy tu amigo Jonlar y que tengas un excelente día.